y vamos a seguir con esta serie de exposiciones basadas en las señales que están en el Evangelio de Juan, señales que nos confrontan. Y hoy quiero comenzar haciéndote una pregunta que quiero que escuches bien. ¿Alguna vez te has preguntado dónde está Dios en los momentos difíciles? ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez? O tal vez te has preguntado en el pasado, recientemente, si realmente Él tiene el control de tu vida y tus circunstancias. ¿Te has preguntado eso? ¿Te has preguntado dónde está Dios o si Dios tiene el control? Creo que sí lo has hecho. Es muy probable porque es una pregunta muy humana. Es la pregunta que nos viene a los creyentes en los momentos difíciles. Esa pregunta que nos confunde, que nos dice, ¿dónde estás, Dios? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué todo se me está saliendo de control? Y tú como que no estás cerca, como que no estás oyendo, como que algo pasa. A veces tenemos que reconocer que sentimos que las acciones de Dios nos desconciertan, que oramos para que el Señor nos cuide y bendiga nuestro hogar y a la semana siguiente nos botan del trabajo, que pedimos, Señor, por favor, dame fuerzas, quiero servirte, quiero crecer en la iglesia, y a los 2 días nos dicen, tienes una enfermedad y vas a tener que estar incapacitado. Y no, Señor. O por algún motivo tienes que irte y despedirte de esa iglesia a la que querías servir porque te tienes que ir a otra ciudad, algunos a otro país, a veces sin quererlo, obligados. Y uno empieza a preguntarse, Señor, ¿qué estás haciendo? ¿Tú tienes de verdad el control? ¿Tú de verdad sabes lo que estás haciendo? Hay momentos en los que nos parece que Dios no sabe lo que está haciendo. La verdad es que esa es nuestra percepción. Él sí sabe lo que hace. Y en la Biblia hay historia de mucha gente que vivió esa incertidumbre con un Dios que es poderoso, que hace las cosas y a veces no las entendemos. Y creo que si hay un grupo de personas que tuvo que vivir en esa tensión de, wow, ¿qué está haciendo Dios en medio de nosotros? Fueron los discípulos. Y yo me imagino que los discípulos deben haber vivido una vida con mucha emoción. Porque si leemos el Evangelio, nos damos cuenta que andar con Jesús se movía entre la tensión de, Señor, ¿qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer? Y ver cosas maravillosas. Piensa en un momento. Jesús se dormía en plena tormenta. Eso es desconcertante, ¿no? Mandaba a callar a la gente que podía hacerle publicidad. Le decían, no digan que yo los sané. Y uno, pero no se supone que el ministerio era darse a conocer. En los momentos difíciles no usó su poder. Cuando veía que la gente le iba a seguir y parece que estaba más enganchada con su ministerio, recogía sus cosas y se iba a otro lugar. Eso debe haber sido desconcertante para los discípulos. Y hoy quiero que exploremos una señal que es desconcertante, porque hay preguntas que el Señor hace que parece que agarran fuera de base a los discípulos. Y me refiero a esa historia en la que Él multiplica la comida. Y es una historia en la que empiezan a pasar unas cosas muy confusas para la gente. Jesús llega a un lugar, sube a un monte y ve que empieza a venir gente. Empieza a venir gente. Y empieza a venir más gente de la que los discípulos pueden manejar o pueden
controlar y debe haber sido algo asombroso. Hasta que Jesús les hace una pregunta, denles de comida a esta gente. Y yo me imagino que eso debe haber sido desconcertante. Los discípulos empiezan como a intentar convencer con sus respuestas al Señor de que, hey, ¿te has dado cuenta que son mucha más gente de la que podemos alimentar, sostener? ¿Qué te está pasando? Pero Jesús tiene el control de todo. Y este pasaje de hoy habla de Jesús probando a sus discípulos, poniéndoles una prueba. Pero es muy desconcertante. Y quiero invitarlos a leer el pasaje directamente de las Escrituras. Juan capítulo 6, versos del 1 al 15. Y Jesús está en su momento de fama. Lo está persiguiendo mucha gente. Y así es como llega esta historia. Algún tiempo después, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o de Tiberíades. Y mucha gente lo seguía porque veían las señales milagrosas que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a una colina y se sentó con sus discípulos. Faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe: ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Imagínense la cara de Felipe. Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Hagan que se sienten todos, ordenó Jesús. En ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron y los varones adultos eran como 5,000. Eso quiere decir que en total, contando los niños, las mujeres, 25,000 personas. Mucha gente. Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. Así lo hicieron, y con los pedazos de los 5 panes de cebada que les sobraron a los que habían comido, llenaron 12 canastas. Al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir: en verdad este es el profeta que ha de venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña, él solo. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Señor, gracias porque no importa lo que está pasando en nuestra vida en este momento, Señor, tú tienes el control. Tú sabes lo que debes hacer, Señor. Tú le estás haciendo inclusive, Señor, aunque nosotros dudamos, aunque nosotros creemos que no, aunque nosotros nos sentimos desamparados, solos, abandonados, a la deriva. Tú sabes lo que estás haciendo, Señor. Padre, te pido que esta palabra, Señor, nos ilumine el entendimiento, Señor. Toque nuestros corazones, Señor, para poderte ver a ti, Señor, y maravillarnos. Y aún, Señor, poderte responder de la manera adecuada. Te lo pido, Señor, en tu nombre santo. Amén, Señor. Piensen en esta historia. Y es interesante y hasta un poco inquietante. Jesús nos prueba. Y prueba a los discípulos y ellos ven esa multitud y les suelta esa pregunta: ¿cómo los alimentamos? Y yo me imagino al pobre Felipe viendo esa multitud, un hombre bastante racional, y saca su calculadora y empieza a hacer cálculos y dice: no nos alcanza, no hay plata, no hay tantas panaderías, Señor, está llegando mucha gente
¿Y de dónde sacamos tanto dinero? No les podemos pedir prestado o exigirle una cuota a las personas, gente pobre, y eso lo podemos saber claramente por lo que el comentario que hace Andrés. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Eso es comida de gente humilde. El pescado era una comida común y el pan de cebada era considerado un pan de gente pobre. No era un pan de trigo, no era un pan de harina, era un pan de cebada, un cereal considerado inferior. Entonces, es una multitud de gente hambrienta, de gente pobre, y Jesús reta a sus discípulos con una pregunta: ¿qué van a hacer? Y piensen en las 3 opciones de respuesta. La primera es la de Felipe, muy racional, mostrando la hazaña que sería alimentarlos, pero que no tenemos los recursos. Es la persona que se pone a sacar cuentas por todo y empieza: aquí no necesitaríamos tantos miles de millones para poder hacer esto o aquello, pero al fin y al cabo no podemos. Y está Andrés, que es la típica respuesta de: esto es lo máximo que puedo hacer, este poquito, que ni siquiera alcanza. O sea, necesitamos miles de millones, pero aquí yo tengo 500 pesos, es todo lo que yo puedo dar. Y como de esa manera decir: bueno, ya yo puse mi parte, no es mucho, no sirve, pero bueno. Y la tercera opción es la del resto de los discípulos. Y es algo así como mirar para el otro lado, guardar silencio, nos hacemos los locos, y queda ese silencio incómodo de: bueno, se necesita mucho, tenemos poquito, y los demás como no y los otros 10 discípulos como que no tienen ideas, no hay ya más propuestas. Jesús los está probando. Y lo complicado de esta prueba, y los digo en tono personal como confesión, es que lo que hace más difícil este tipo de prueba, por lo menos para mí, es que yo tengo fuertes problemas con mi paciencia y mis expectativas. Lo que hace difícil una prueba son temas de paciencia y expectativas. Yo sé que la mayoría de nosotros no tenemos tanto problema con creer en un Dios poderoso. Eso quizás no es tan problemático para nosotros. Lo hemos oído una y otra vez: Dios es poderoso, Dios puede hacerlo, Dios puede hacer un milagro. Eso no es tan problemático de aceptar para la gente. ¿Saben qué es más problemático? Entender que ese Dios poderoso no es un Dios dócil ni complaciente. Nos cuesta más entender con que Dios va a hacer las cosas en su tiempo y a su manera. Y creo que el ejemplo bíblico más fuerte para mostrar esto es el mismo pueblo de Israel. Piensen en la historia del Éxodo. El pueblo en el desierto se queja, se rebela, hace ídolos. ¿Hacen eso porque dudan del poder de Dios? ¿Creen que el pueblo de Israel en el desierto dudaba del poder de Dios? No dudaba. Fueron testigos presenciales de las plagas, fueron testigos presenciales del cruce del Mar Rojo, fueron testigos presenciales del poder de Dios, de la alimentación en el desierto. ¿Cuál era el problema? Paciencia y expectativas. Queremos llegar rápido, queremos que Dios haga las cosas a su manera, queremos que Dios me alimente como yo quiero, queremos que Dios esté aquí cuando yo quiero. Ese fue el problema con la prueba en el desierto. No tanto porque dudaban. Y yo lo tengo que confesar, muchas veces mi desespero en el momento de una prueba no es tanto porque esté dudando de que Dios lo vaya a hacer,
Porque me molesta que no me esté respondiendo ya. Porque me molesta que Dios no esté haciendo las cosas como yo quiero. Pero ¿por qué tiene que usar sus métodos y no usa los míos que son mejores que los de Él? Mis ideas son más chéveres, más divertidas que las de Él. Mis soluciones son más grandes que las de Él. Y ahí es donde me pongo a pelear con Dios cuando le digo: Señor, haz las cosas a mi manera. Por favor, obedéceme. Es un problema de expectativas. Es un problema de... Luchamos con entender que Dios es soberano. Y empieza la duda de decir: Señor, ¿tú de verdad sabes lo que estás haciendo? ¿Tienes el control? Ese es lo que seguramente había en el corazón de los 12 apóstoles cuando Jesús les dice: alimenten a esta gente. Señor, ¿tú estás seguro? ¿Tú estás seguro que debemos alimentarlos? ¿Que podemos? Felipe y Andrés intentan de dar sus respuestas. Los otros 10 prefieren guardar silencio y con eso decir: no, Señor, esto no vale la pena. Pero en el fondo está la inquietud. Señor, ¿de verdad tú tienes el control? ¿De verdad tú sabes lo que haces? Y sí, el Señor hace. Y aunque nos parezca que Él no tiene el control en nuestra vida muchas veces, aunque lo puedas sentir ahorita y decir: Señor, yo no creo que tú tienes el control. Déjame decirte que Él sí tiene. Él tiene el control. Y lo demuestra en este pasaje con 3 observaciones que quiero que mires, que demuestran cómo el Señor está obrando y cómo el Señor obra, y cómo en esos sinsentidos de la vida en los que nos decimos: hey, no entiendo, Él está demostrando que tiene el control. Y lo primero es: Jesús puede probarte. Jesús muchas veces te va a probar y va a permitir situaciones que están probando tu vida, situaciones que están para demostrar lo que hay en tu corazón, lo que está pasando con tu mente y cómo vives tu fe. Pruebas. Pero quiero aclarar una cosa. Este tipo de prueba es muy diferente al tipo de pruebas que nosotros solemos hacer. Y la razón es sencilla. Vean el verso 6 y el verso 15. El verso 6 dice: esto lo dijo para ponerlo a prueba, porque Él sabía lo que iba a hacer. Y el verso 15: pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. A diferencia de una prueba que yo le pueda hacer a alguno de ustedes, si yo les diga: voy a probar qué tan coherente o qué tan buena es la fe de la iglesia, y digo, desde el púlpito voy a decir algún disparate, a ver cómo reaccionan, sí, y digan: no, de repente voy a decir algo así como: un ángel me habló y me dijo que todos debemos tomar veneno, porque así llegamos más rápido al cielo. Yo puedo hacer una prueba de ese tipo, pero yo no sé cómo van a reaccionar. Puedo tener una idea, puedo pensar y decir: los más nuevos se van a confundir, los más estudiados van a poner una cara de incomodidad, pero no puedo asegurar cuál va a ser la reacción. Jesús sí sabe. Jesús sí sabía lo que iba a pasar. Jesús no solamente podía anticiparlo, es que Él mira a tu corazón. Cuando Él pone una prueba es porque Él sabe quién eres tú y quiere que tú te confrontes contigo mismo. Creo que al final eso es lo que le termina pasando a Felipe. Jesús no necesitaba sugerencias en ese momento. Él sabía lo que iba a hacer. Eso es una gran diferencia con las pruebas que nosotros podemos hacer. Nosotros hacemos pruebas esperando ser sorprendidos. Las pruebas que Dios pone en tu vida no lo sorprenden a Él. Forman parte de su plan. Y de hecho, Él es insistente. Va a seguir poniéndolas hasta que te des cuenta, hasta que aprendas, hasta que te arrepientas de aquello que te debes arrepentir. Conozco mucha gente, tristemente, que llevo 10 años conociéndolos,
y viven en la misma prueba. Porque no terminan de darse cuenta que el Señor quiere que renuncien a un pecado, que el Señor quiere que aprendan a dar un paso de fe. Entonces parece que viven en un ciclo. Entonces, puede ser, tomemos un ejemplo, idolatran el dinero. Entonces trabajan duro y de repente una catástrofe, una quiebra, lo botan del trabajo, pasan necesidad. Y cuando empiezan otra vez la idolatría del dinero y otra vez otra quiebra, otra catástrofe, otra cosa. Y no terminan de entender que el Señor quizás está usando la prueba para decir, hay algo en tu corazón. Trabaja primero eso y después yo te permito seguir adelante. Primera observación, Jesús puede probarte. Pero lo segundo, Jesús sí sabe lo que está haciendo. Es ese mismo verso 6, Él sabía lo que iba a hacer, pero quiero que lo veas como algo más grande. No es solamente que Él sabe qué va a hacer porque tiene la respuesta. Él está apuntando y haciendo algo mucho más grande. Jesús en este relato que acabamos de leer en el capítulo 6, Él se muestra como el gran anfitrión. De hecho, hay mucho paralelismo en el lenguaje y en la estructura con la misma historia de Moisés. Moisés, el gran profeta, llevó al desierto al pueblo, subió a un monte. Jesús también subió a un monte. Cuando el pueblo tuvo hambre, ¿qué hizo Moisés? Les dio el maná. A través de Dios, Moisés les dio el maná, alimentó al pueblo con pan del cielo. Y aquí Jesús también hace un milagro de multiplicación de comida. Y al final, noten la reacción de la gente en el verso 14. En verdad, este es el profeta, el que ha de venir al mundo. Esas son palabras que también se le atribuyen a Moisés. Moisés les recordó que iba a venir un profeta después de él y a ese tenían que obedecer. La gente estaba empezando a creer, este hombre está haciendo una versión mejorada de Moisés, por eso vamos a tomarlos como rey. Pero Jesús sabe lo que está haciendo y está haciendo algo mucho más grande. Él se está preparando para Juan 6:35. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Lo que está haciendo Dios apunta a saciar un hambre mucho más grande que el hambre física, a solucionar un problema en tu vida mucho más grande que lo que tú estás viendo hoy. Jesús no solamente estaba pensando, ay, pobrecito, tienen hambre, déjame darles comida, déjame montar una cadena de restaurantes muy rentable y alimentar multitudes y solucionar el problema del hambre mundial. Él tiene un plan mucho más grande. Es un plan que apunta a saciar necesidades más profundas que solamente las necesidades físicas de hambre. Mientras los discípulos quizás estaban viendo, wow, solucionó el problema de la gente, listo, ya, empecemos a alimentar gente por toda Galilea. Jesús simplemente está diciendo, yo les puedo dar un alimento mucho mejor, yo les puedo dar un alimento mucho más grande. Y a algunos les está diciendo, ustedes tienen un hambre más grande de la que ustedes creen tener. Ustedes tienen una necesidad más grande de la que ustedes creen que tienen. Muchos de nosotros, yo me confieso entre esos, nos acercamos a la iglesia creyendo que teníamos el problema, y el Señor nos mostró que nuestro problema era mucho más grande y profundo. No era un problema de soledad, era un problema de que estaba separado de Dios y muerto en mis pecados. No era un problema de salud, era un problema de quebrantamiento del alma. No era un problema de lujuria, era un problema de un corazón roto y oprimido por el pecado. Jesús está apuntando a cosas mucho más
grandes que solo tu necesidad física puntual de ahora. Él está apuntando a la cruz. ¿Saben? Ese verso 35, yo soy el pan de vida, el que en mí viene nunca pasará hambre y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. ¿Saben cómo Él se hizo pan de vida? La cena del Señor lo dice claramente. Este es mi cuerpo que por vosotros es quebrantado. Esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Está apuntando a la cruz, está apuntando a su sacrificio, está apuntando a decir, yo voy a hacer el sacrificio más alto para saciar tu hambre. A eso es lo que está apuntando. Eso es lo que yo debería ver cuando Dios está haciendo algo en mi vida. Cuando Dios parece que se está demorando en cumplir mis caprichos, mis expectativas, es entender que todo apunta a la cruz, que sus obras apuntan a la cruz, porque Él quiere saciar verdaderamente tu hambre. Él quiere saciar verdaderamente tu hambre. Entonces, Jesús puede probarte, y la prueba va a ser para que lo mires a Él, no para que seas saciado, no para que tengas las respuestas correctas. Jesús sí sabe lo que está haciendo. Y quizás una de las cosas más importantes y que tenemos que entender aquí, Jesús sabe que manejamos expectativas erradas. Esta gente estaba equivocada en su manera de entender lo que estaba pasando. Esta gente creía que Jesús era solo un hacedor de milagros, una máquina expendedora de pan. Como muchas veces creemos que el Señor es una máquina expendedora de milagros, al que yo me acerco cuando estoy en problemas, al que yo le levanto 3, 4, 5 oraciones para que me ayude a salir de la crisis económica y después poder seguir con mi vida tranquilo sin que me moleste, al que yo me le acerco para que solucione mis problemas. Tenemos expectativas erradas. Los discípulos no estaban entendiendo lo que Él estaba haciendo. Y es por eso ese desconcierto de, ¿por qué te vas? Síguele hablando a esta gente. Te van a proclamar rey, tú ni siquiera lo vas a pedir, ellos vienen por ti. Y Jesús decide apartarse, porque Él sabe que esas son expectativas cerradas. Y yo te recomiendo, no sé cuál es tu problema, no sé por qué estás luchando, pero tómate también un tiempo para preguntarle a Dios, Señor, ¿será que yo te estoy pidiendo correctamente? Señor, muéstrame mi corazón en este momento y ayúdame a entender si mis expectativas van con lo que tú quieres o yo te estoy pidiendo desde mi necedad. Advertencia, este tipo de recomendación puede tener consecuencias un poco desilusionadoras para ustedes. Me ha pasado en lo que literalmente Dios me ha respondido, no me vuelvas a pedir eso, porque no está bien. Mejor pídeme esto, mejor te voy a tratar acá. Entonces, puede pasar que eso que le estás pidiendo Dios te vaya a decir, en vez de estar pidiendo tanto por plata, ¿por qué no empiezas a pedir por contentamiento? En vez de estar pidiendo tanto por descanso, ¿por qué no me pides por fuerzas? En vez de estar pidiendo, Señor, quítame este dolor, tal vez empieces a tener que preguntar, Señor, ayúdame a ministrar a través de mi dolor a otros que también están sufriendo. Dios sabe y maneja nuestras expectativas cerradas. Él las maneja. Así que quiero que cuando te sientas de nuevo que todo no tiene sentido, recuerda que en este pasaje el Señor sí te está diciendo, hey, aunque parezca que yo no estoy haciendo nada, aunque parezca que yo no tengo el control, quiero que sepas que sí tengo el control de todo. Solo queda una pregunta aquí que me queda de este pasaje, y es con lo que quiero terminar. ¿Qué era lo que Jesús estaba esperando de Felipe, Andrés y los discípulos cuando los prueba? ¿Qué clase de respuesta debería yo tener en estos momentos de prueba, en esos momentos en los que me siento vacío, desorientado, sin fuerzas? ¿Qué respuesta debería yo darle? ¿Cuál era la respuesta correcta?
Así como cuando uno sale del examen y ve después la nota y estaba la respuesta malísima y el profesor nos puso 0 y uno le pregunta, profesor, ¿cuál era la respuesta correcta? Creo que vale la pena hacer esa pregunta. ¿Qué debió haber respondido Felipe? ¿Qué debió haber respondido Andrés? ¿Qué debió haber respondido Pedro? Quiero que pienses en un pasaje en la que Jesús también hace preguntas a un discípulo confundido, y el discípulo aprende al final cuál es la respuesta correcta. Piensa en Pedro. Jesús ya resucitó, pero Pedro está tan confundido que decide volver atrás. Y se monta en su barca y se pone a pescar. Y Jesús se aparece. Y ellos no saben que es Jesús. Y Él les dice, hey, lancen la red de aquel lado. Y ellos, por un instinto de esos que hacemos las cosas sin saber por qué, sin mucha convicción, lo hacen y milagro, la red llena de peces. Y Pedro salta emocionado a ver a su Señor. Reconoce. El Señor les prepara el desayuno. Qué lindo detalle, ¿no? Que Dios nos prepare el desayuno cuando estamos tan apartados y nos invita de nuevo a la comunión. Y el Señor le dice a Pedro algo así como, Pedro, vamos a caminar. Y salen los dos caminando y Pedro me imagino que lo va acompañando con ese corazón arrugado cuando sabemos que hemos fallado y nos están dando una oportunidad y cuesta pedir perdón. Y me imagino a Pedro, ¿saben qué seguramente Pedro estaba oyendo en ese momento? El gallo cantando una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Esa culpa que a veces nos atormenta ante Dios. El gallo cantando, 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 y yo lo negué. Dije que iba a morir por él, pero lo negué ante una criada. Ni siquiera era un pelotón de soldados romanos armados hasta los dientes. Era una simple criada. Y tuve tanto miedo que dije, no lo conozco. Y hasta maldije. Y ahí está aquí, me ha invitado a comer, camina conmigo. Y Jesús le pregunta. Quiero que vayamos a Juan capítulo 21. Pero no quiero que lo busques. No lo busques, por favor. Solo escucha el relato de las preguntas y las respuestas. Juan capítulo 21, del 15 al 19. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. De veras te aseguro que cuando eras más joven, te vestías tú mismo e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Después de esto añadió, sígueme. La respuesta correcta es la tercera respuesta que da Pedro. Señor, tú lo sabes todo. Hasta ahí. Señor, tú lo sabes todo. Señor, cuando tú me preguntas si debo hacer, tú lo sabes todo, Señor. Me rindo a ti. Fuiste tú el que moriste en la cruz. Fuiste tú el que te sacrificaste. Fuiste tú el que tienes todo el poder. Se trata de ti, Señor. Yo solo quiero seguirte.
no es una respuesta de argumentar y de exponer tus ideas. Es simplemente decir, Señor, tú lo sabes todo. Tú conoces mi futuro. Tú sabes hasta dónde voy a llegar. Solo permíteme seguirte. Esa es la respuesta. No es la respuesta del que dice, Señor, ¿sabes? Mi problema se soluciona si consigo tal y tal cosa o si hago... No, Señor, tú lo sabes todo. Ayúdame a estar aquí, a seguirte. Y lo más hermoso de este relato es que Pedro escucha. Y quizás no es lo más alentador lo que el Señor le dice. Simplemente le responde la forma en la que él va a morir. Pero a Pedro no le importa. Siguen leyendo en Hechos y ven un Pedro que ya no tiene miedo, que se para y proclama el Evangelio y está dispuesto a sufrir, porque reconoce quién es su Señor, quién murió por él. Y la tradición cuenta que cuando Pedro fue llevado a morir y fue llevado a ser crucificado, Pedro pidió que lo crucificasen de cabeza, porque él decía que él no era digno de morir como su Señor. Ese es el sígueme al que Pedro obedeció. Reconocer quién era el dueño de su vida, quién era el que sí sabía cómo se hacían las cosas, quién es el que tiene el control. Y nosotros solo escuchamos y nosotros solo seguimos. Y cada vez que pregunta, ¿vas a hacerlo? La respuesta es, Señor, tú lo sabes. Yo solo te quiero seguir. Yo solo te voy a obedecer. Vamos a orar.